the time. We have information that King has been shot at the Lorraine. Frente a la movilización religiosa, social y política, encabezada por Martin Luther King y los grupos religiosos pacifistas contrarios a la segregación racial, la pobreza y la guerra en Vietnam, surgió una reacción conservadora religiosa. Uno de sus líderes, Jerry Falwell, intuyó que si los activistas negros y pacifistas blancos podían usar las iglesias y justificar su accionar en la Biblia, ellos debían hacer lo mismo para defender los valores tradicionales americanos. Para el filósofo Boaventura de Sousa Santos, la derecha cristiana se agrupa bajo diferentes rótulos y se convierten en grupos de presión que desarrollan campañas en diferentes temas de políticas públicas, tales como el aborto, la legislación sobre los derechos de las minorías, la diversidad sexual, la enseñanza de la evolución natural en las escuelas e incluso defienden el rezo en las escuelas públicas, ya que es necesario defender a la sociedad cristiana de una presunta amenaza del humanismo secularista. Esta derecha evangélica norteamericana es la que desembarca en el contexto de la Guerra Fría en América Latina, generando legitimación religiosa de gobiernos autoritarios, de manera articulada en toda la región. Persiguieron a teólogos de la liberación y muchos líderes religiosos que ellos consideraban peligrosos o subversivos. Para esto participan de la Liga Anticomunista, haciendo alianzas con agrupaciones católico-integristas y del grupo político-religioso liderado por el Reverendo Moon de Corea del Sur. A estos grupos los unía una concepción de valores tradicionales, la moral conservadora, el extractivismo sobre la tierra visto como un recurso a explotar y un supremacismo racial. Estas concepciones religiosas sobre la sociedad en un clima de autoritarismo desplegarán junto a militares y grupos económicos de poder mecanismos de represión, militarización, incluso el propio Plan Cóndor, que profundizará la deuda externa en América Latina. Estos discursos tienen básicamente dos orígenes más recientes. Uno de ellos en la derecha religiosa estadounidense, que surge como un intento de restablecer el orden, la moral y la cultura occidental y cristiana, presentando a la sociedad americana como un ejemplo ideal a seguir por todas las naciones. Este impulso neoconservador, que es similar al actual, llega con un discurso mesiánico, que busca salvar a la sociedad del caos y la perversión moral. En aquel momento fue una reacción a las revoluciones y movimientos contraculturales de los años 60. Por otro lado, en América Latina se afianzan sectores del catolicismo integrista, que inspirados en el viejo modelo de nacionalismo fascista, buscan defender la nación y la cristiandad del ataque del liberalismo en lo moral y de una supuesta infiltración comunista, inspirada en la Revolución Cubana o en el triunfo de Allende en Chile, claro. Estos movimientos religiosos apoyarán sectores autoritarios que buscan que los estados sean tutores de valores morales tradicionales y restablezcan un modelo de cristiandad en América Latina. Estos dos movimientos, el de la derecha religiosa de base evangelical y el del integrismo católico, son las bases religiosas del pensamiento fundamentalista de los actuales movimientos que cuestionan los derechos humanos. Junto a las bases de la desigualdad socioeconómica, la persistencia de la injusticia y el actual debilitamiento de los sistemas democráticos, se ha afianzado una cultura colonialista y racista. Este esquema ideológico y ideológico es muy preocupante, porque es el que podemos escuchar muchas veces en boca de los líderes políticos de nuestra región. En Brasil, la religión en el gobierno Bolsonaro se ha visto representada por una visión de que se trata de una herramienta para castigo de los malos y glorificación de los buenos, lo que se manifiesta en actos y palabras del sector neopentecostal más cercano al poder es esa idea de un Dios vengativo, un Dios que aniquila a sus enemigos para hacer valer su palabra, que sería una palabra transmitida por un elegido, y ese elegido sería Bolsonaro. Bolsonaro tuvo como eslogan de campaña y sigue usando como eslogan de gobierno la frase Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Y supuestamente esa idea de fe nacional que su gobierno trata de traducir como su fe o la fe de los que lo apoyan, ¿no? O sea, la fe nacional es la fe de Bolsonaro. Obviamente no todos están encolumnados en esa visión de ese Dios que pregona a Bolsonaro y sus apoyadores. Hay varios líderes que analizan de forma muy crítica y con mucha preocupación lo que se ha propuesto, digamos, en ese gobierno, que de alguna forma
En algunos momentos se parece mucho más a una teocracia, incluso en lo que defiende como valores puertas afuera, cuando está en foros internacionales como en la ONU. Estos líderes críticos, neopentecostales también, se han unido a colegas de otras creencias en colectivos muy importantes y muy actuantes ahora en Brasil. Estos grupos o estas reacciones conservadoras o neoconservadoras han visto en las propuestas de cambio, tanto a nivel social o eclesial, con la teología de la liberación, la teología feminista, la teología negra e indígena, la amenaza al orden establecido y seguro. Por lo tanto, ideas religiosas o políticas que refieran al desarrollo de la autonomía, que critiquen el status quo o busquen el cambio son vistas como peligrosas. Es por esto que las ideas sobre Dios de un lado o del otro son totalmente opuestas. Es por esta razón que líderes políticos y religiosos defienden una idea muy determinada sobre Dios, un Dios militar, patriarca, vengativo y juez, que ataca a personas o grupos que no representen el status quo blanco, heterosexual, adulto y cristiano. Es por esto que para estos líderes la defensa de la familia tradicional y el oponerse a la perspectiva de derechos humanos y a la perspectiva de género son elementos centrales.